¿Qué tal, comunidad de Estudia? Bienvenidos a nuestro segmento de historia. Hoy empezamos un viaje fascinante. Vamos a conocer uno por uno a todos los presidentes de Guatemala. Y claro, tenemos que empezar por el principio, ¿no? Con una de las figuras, más decisivas y controversiales de la historia del país, Rafael Carrera. Miren, la figura de Rafael Carrera es como un rompecabezas, uno bien complicado, donde las piezas como que no encajan. Porque, a ver, para una parte de la historia es el gran héroe, el fundador, pero para la otra es un tirano, un salvaje. Entonces, la pregunta que nos va a guiar en todo esto es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una misma persona puede ser vista de maneras pero tan opuestas? Bueno, pues vamos a tratar de armar ese rompecabezas. Ok, para empezar a entender a Carrera, lo primero es ponerlo en su momento de gloria, ¿no? Y es que no estamos hablando de un líder cualquiera. Para nada. Estamos hablando del arquitecto, del que diseñó la Guatemala independiente que conocemos hoy. Y aquí, ojo, porque este es el dato clave que lo cambia absolutamente todo. Miren, Guatemala tuvo otros gobernantes antes, sí, pero Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala, o sea, una entidad política que él mismo fundó, el 21 de marzo de 1847. Con esa firma, no solo estaba creando un país, estaba, de un plumazo, enterrando para siempre el sueño de una Centroamérica unida. Y que nadie piense que esa ruptura fue, digamos, un accidente o un tema de papeles. No, no, no. Fue el punto final, el clímax de una década entera de guerras y de luchas políticas. Y en medio de todo eso, Carrera se fue convirtiendo en la figura clave, en la fuerza que terminó por desmantelar la República Federal de Centroamérica. A ver, sigamos la línea de tiempo para que quede claro. Para 1839, Guatemala ya se manejaba por su cuenta. Pero el momento de la verdad, el punto de quiebre, llega en 1840. ¿Qué pasa? Pues que Francisco Morazán, que era el defensor número 1 de la Federación, intenta invadir para retomar el control. Y Carrera no solo lo frena, lo derrota de una forma aplastante. Esa victoria militar fue la que selló su poder. Así que 7 años después, en 1847, lo único que hizo fue ponerle el sello oficial a algo que ya era un hecho. La República de Guatemala había llegado para quedarse. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, en esa tormenta de opiniones que siempre ha rodeado a Carrera. La pregunta del millón: ¿héroe o villano? ¿Salvador de la patria o su verdugo? Lo increíble es que incluso hoy, la respuesta depende de qué libro de historia se esté leyendo. Esto que estamos viendo es, de verdad, fascinante, porque son como dos mundos paralelos que no se tocan. Por un lado tienes al bando liberal, la élite intelectual, los que querían modernizar todo. Para ellos, Carrera era un salvaje analfabeto, un títere de la aristocracia conservadora, los Aycinena, y un freno para el progreso. Pero luego das la vuelta a la página y para los conservadores, la iglesia, los comerciantes, él era todo lo contrario. Era el héroe, el que puso orden, el que defendió la fe y las tradiciones. Son dos visiones que simplemente no se pueden reconciliar. Pero, a ver, eso de que era un ignorante, como que no cuadra mucho, y se desarma con anécdotas como esta. Y lo más curioso es que quien la cuenta es uno de sus enemigos, un liberal. Imaginen la escena. 1840, Morazán está a punto de invadir, la élite de la capital está aterrada, y Carrera, muy tranquilo, les dice: «Tengo un plan que no fallará». ¿Y qué creen? Pues no falló. Su victoria fue total. Esto nos pinta un cuadro muy diferente, ¿no? El de un estratega militar y político formidable. Su inteligencia quizá no venía de los libros, pero tenía una astucia natural para la guerra y el poder que era impresionante. Claro, con el tiempo, la forma de ver a Carrera ha cambiado, se ha vuelto más compleja. Por ejemplo, desde una perspectiva marxista se le llegó a ver como una especie de dictador benévolo, un reyezuelo que gobernaba para el pueblo. Y los estudios más modernos van incluso más allá. Hoy se le ve como el líder del que podría ser el primer movimiento campesino exitoso de toda América Latina. O sea, un caudillo que se plantó para proteger las tierras de la gente del campo frente a las élites. Y justo eso, esa conexión tan fuerte con el campesinado, nos lleva de la mano a la parte quizá más compleja y más importante de su legado, su alianza, que parecía indestructible, con los pueblos indígenas.
Hay una historia que cuenta que en su lecho de muerte sus últimas palabras fueron una orden muy clara. A mis indios me los cuidan. Ahora bien, sea leyenda o sea verdad, la frase lo resume todo. Encapsula perfectamente de dónde venía su poder, de una lealtad tremenda, ganada a pulso, con las comunidades que no lo veían como un dictador, para nada, lo veían como su único protector. ¿Y cómo se gana una lealtad así de fuerte? Pues con hechos, no con palabras. A ver, punto número 1. Paró en seco todas las leyes liberales que querían quitarle sus tierras comunales. Punto número 2. Cuando la élite de Occidente se quiso independizar y crear el estado de los Altos, robándole territorio a los quiché y a los cachiquel, Carrera fue con su ejército y ¡pum!, aplastó esa rebelión. Y tercero, y esto fue brutal, ejecutó a los líderes de ese movimiento. El mensaje era clarísimo: un ataque a mis aliados indígenas es un ataque contra mí. Gobernó por casi 30 años. 30 años. Eso le dio al país una estabilidad que no se había visto nunca. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué dejó realmente? ¿Cuál es la herencia de Rafael Carrera en la Guatemala de nuestros días? Bueno, su legado se puede ver en 3 áreas principales. Primero, en la política. Su gran logro, sin duda, fue crear la idea de Guatemala como una nación independiente. Segundo, el territorio. Él firmó ese tratado de 1859, que es súper polémico, donde se definió la frontera con Belice, un tema que hasta hoy sigue dando de qué hablar. Y tercero, en lo social, que es donde vemos un gran fracaso, pero no suyo, sino de los que vinieron después. Todas las protecciones que les dio a las comunidades indígenas fueron eliminadas por los gobiernos liberales que lo siguieron, y eso dejó a estas poblaciones en una situación muy vulnerable por más de un siglo. El fin de su era fue tan repentino como su llegada al poder. Murió un Viernes Santo el 14 de abril de 1865, oficialmente por una enfermedad intestinal terrible y muy rápida. Pero la sospecha que ha quedado flotando en la historia es que lo envenenaron. Un final violento que de alguna manera encaja con una vida que estuvo llena de conflictos. Y para que nos demos una idea del momento histórico en el que esto pasó, les tengo un dato que es increíble. El mismísimo día que moría Carrera aquí en Guatemala, del otro lado del continente, en Estados Unidos, le disparaban al presidente Abraham Lincoln en un teatro. Es impresionante pensar que 2 líderes que marcaron el destino de sus países desaparecieron del mapa casi al mismo tiempo. Y con esto, pues, volvemos al principio, al rompecabezas. Fundador de la República, dictador, protector de los pueblos indígenas. Entonces, ¿quién fue realmente Rafael Carrera? Quizá la respuesta no es ponerle una sola etiqueta. Quizá el chiste esté en entender cómo pudo ser todas esas cosas al mismo tiempo, y cómo ese legado tan complejo con sus luces y sus sombras sigue muy presente en la Guatemala actual. Esperamos que este clavado en la historia les haya gustado y les dé una nueva forma de ver las cosas. En el próximo capítulo de nuestro segmento de historia, vamos a conocer al hombre que tuvo la complicadísima tarea de venir después de Carrera, el segundo presidente, Juan Antonio Martínez. Así que ya saben, síganos en TikTok, en YouTube y en Facebook como Estudia, para que no se pierdan nada de esta increíble historia. Nos vemos en la próxima.